en el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Hemos hecho una pausa en el estudio del libro de Efesios para venir aquí a este primer capítulo de Juan y hablar acerca de este tema de la gracia de Dios. Le hemos llamado a este mensaje o a esta serie de mensajes cuando la gracia habitó entre nosotros. Y tenemos una tesis o una idea principal que es la cual queremos comunicar a ustedes y esperamos que con la ayuda de Dios pueda ser entendida y pueda servir de beneficio en vuestras vidas. Y la idea principal es la siguiente: que el hombre pecador, los pecadores, no pueden acercarse o morar con Dios según lo revelado por su ley. Esto es uno de los componentes de la idea principal que tenemos. Número uno, primer componente de esta tesis es: los pecadores no pueden acercarse o morar con Dios de acuerdo a lo que enseña la ley santa de Dios. El otro componente de esta tesis, de esta idea principal es: pero Dios recibe a pecadores a la gracia de su comunión a través de Cristo el mediador, como se revela en el Evangelio. Si se fijan, tenemos aquí en esta tesis dos palabras. Una es la palabra de la ley y la otra es la palabra del Evangelio. La palabra de Dios es una sola, pero en ella Dios habla con dos palabras. Una es la palabra de su ley santa, justa y perfecta. Y la otra es la palabra del Evangelio. Y el saber distinguirlas, no para echar a un lado una en favor de otra, no para usar una sola y echar la otra a un lado. El saber distinguirlas para poder usar ambas en su uso correcto y legítimo es el trabajo de aquellos que conocen a Dios. Por eso es que Martín Lutero dijo, y no creo que lo dijo como para poner una ficha en el hombro, como decimos en inglés, not a chip on your shoulder, que aquellos entre ustedes que puedan y que saben distinguir entre la ley y el Evangelio son aquellos que son considerados los teólogos, los que pueden hablar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a leer la Escritura y tratar entonces de continuar desempacando estas enseñanzas, pidiéndole a Dios que Él hable sus dos palabras a través de la predicación de su palabra en esta mañana. Leemos ahí en Juan capítulo 1, 14 al 18, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Tu palabra que tiene una unidad perfecta. Tu palabra, Señor, que nos habla a través de estas dos palabras que emites para poder, Señor, obrar en nuestras vidas tu obra de salvación de principio a fin, la ley y el Evangelio. Señor, permite que hoy podamos escuchar ambas. Permite que las podamos escuchar bien por el poder de tu Espíritu. Te necesitamos, porque para esto, ¿quién es suficiente? Señor, quita todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas,
para recibir tu palabra y para vivir por ella. Perdona, Señor, los pecados del que predica, porque son muchos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos dicho un par de cosas en los últimos 2 domingos que hemos estado en este mensaje. Número 1, que la palabra o el verbo habitó entre nosotros. Dijimos, el primer punto fue que Dios vino a buscarnos a nosotros cuando nosotros no lo estábamos buscando a Él. Que Dios vino a rescatarnos cuando nosotros no teníamos nada en nosotros que pudiéramos hacer para ponernos en gracia y en favor con Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no le buscábamos, cuando éramos desobedientes y rebeldes a su palabra, a su ley y a toda su revelación. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Dios se humanó para buscarnos. Dios se humanó en Cristo Jesús para a través de Él y a través de su obra, el Espíritu Santo traer un rescate de misericordia a nuestras vidas, trayendo la revelación de la obra de Cristo a nuestro favor. Hemos dicho que esto no es algo que nosotros podemos recibir de nosotros mismos. Hemos dicho que tenemos que nacer de nuevo. Que para ser cristiano se necesita simplemente la regeneración, el nacer otra vez, el nacer de lo alto o el nacer del Espíritu. Que en ese nacimiento nos es entregada la fe y o el arrepentimiento para poder ser traídos a Dios y ser reconciliados con Él. Hemos visto allí en pasajes en Juan 6, 44, 37, que dice la palabra, dice Jesús mismo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos habla de cómo es que nosotros hemos venido a Cristo. No ha sido por nuestra decisión o voluntad humana, sino ha sido, como dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. El Padre nos ha traído, ¿cómo? Por la acción de su Espíritu Santo, haciendo nacer de nuevo, haciéndonos a nosotros nacer de nuevo, ser regenerados, recibir la fe y el arrepentimiento por el cual somos justificados y somos adoptados como hijos de Dios y podemos vivir ahora para agradarles. Esa es la forma en que ha venido este rescate de misericordia. Cuando la gracia habitó entre nosotros, Dios vino a nosotros cuando no lo buscábamos. Dios tomó la iniciativa de rescatar a los pecadores cuando éramos enemigos. Vimos también que este Dios que vino a nosotros cuando no lo buscábamos, se hizo carne, se humanó. Que no es simplemente un rescatista que se acercó a nosotros. Quizás como pudiera acercarse un bombero, ¿verdad? Un rescatista de allí, de la estación de bombero, de ayuda. Alguien que viene en una ambulancia a brindarnos una ayuda. Oh no, cuando la gracia habitó entre nosotros, Cristo hizo más que eso. Cristo no solo se acerca a nosotros, sino que Cristo camina y vive en nuestro lugar y es el portador de nuestras cargas y de nuestros pecados. Se convierte en uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Recibe las limitaciones de humanidad. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, estuvo debilitado. Se sintió solo, se sintió angustiado, lloró, se sintió aislado. Todas estas son experiencias humanas y el Señor Jesús las vivió. De esa manera dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Dios allí que es tan trascendente que no está con nosotros y que no puede estar con nosotros, como el Dios de los griegos, como el Dios de Aristóteles y de Platón, ¿verdad? Que ese Dios, cualquiera que sea la forma, ese uno en el cual era concebido, estaba por encima y no se mezclaba
con la carne porque la carne es pecaminosa y es mala. Pero Jesucristo tomó carne, tomó nuestro lugar, caminó entre nosotros, sintió lo que nosotros sentimos más sin pecado. Y pudo decir, como dice la palabra, allí después lo pueden ver en Mateo 9:36, que Jesús miró a las multitudes y sintió compasión de ellas. ¿Cuándo es que uno siente compasión de alguien? De una manera profunda, ¿verdad? Cuando uno ha experimentado algo. Cuando uno siente esa compasión más profunda. Uno puede sentir compasión sin haber experimentado algo, es verdad. Pero no creo que sea igual como alguien que ha caminado en esos zapatos. Una madre que ha perdido un hijo puede entender el dolor de otra madre que ha perdido a su hijo. Alguien que ha perdido un ser querido entiende cuando otra persona pierde a un ser amado. Y así diferentes maneras las necesidades humanas, el Verbo hecho hombre las conoció. ¿Qué Dios tenemos? Un Dios no de lejos, sino de cerca. Él es trascendente, pero a la misma vez es inmanente. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. Y eso lo compartimos en los domingos pasados. Y venimos ahora a decir algo más. Como dice este pasaje, dice que Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice ahora. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Dice, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, le ha declarado. Hermanos, nosotros nunca hemos visto a Dios, pero podemos ver su gloria. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En Cristo Jesús. Los discípulos vieron la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El pastor Daniel habló de una manera profunda, ¿verdad? La semana pasada sobre la gloria de Dios. Retomemos el pensamiento un momentico otra vez. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, de su carácter, de su naturaleza. ¿Qué es Dios? Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios lo puede todo. Dios tiene vida en sí mismo. No tiene necesidad de nada. Eso es lo que es ser Dios. Él es. Él es. Él no tiene. Él es. Nosotros tenemos porque nos ha sido dado. Pero la criatura no tiene nada propia de ella, porque la criatura no es en ella misma. La criatura solo puede ser en aquel que es, en aquel cuya esencia es ser. Y es ser todo su carácter, todos sus atributos, todo aquel que Dios es en sí mismo por virtud de ser deidad, de ser divinidad, de ser Dios, de ser divino. No hay otro como Él. Hay una manera en la que nosotros nunca vamos a poder ser como Dios, porque nunca vamos a poder ser todopoderoso y nunca vamos a saber todas las cosas, ¿verdad? Nunca vamos a tener vida en nosotros mismos, nunca vamos a ser suficiente en nosotros mismos. Nunca nosotros vamos a decir yo soy, punto. Ese es el nombre de Jehová. Ahora, en esa misma forma que hablamos de estos atributos que pudiéramos decir ontológicamente de su ser, de quién es Dios en Él mismo, también hablamos ahora de atributos morales. Aquellos atributos morales que tienen que ver con la perfección de su carácter. Esos atributos morales que tienen que ver con la perfección de los atributos de su justicia, de su santidad, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de todas aquellas cosas morales que Dios tiene como persona, porque Dios es un ser personal.
y vive y existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo ver a Dios? Dios ha venido a nosotros y nos ha venido a mostrar su gloria. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Por eso es que cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús entonces le dice a Tomás, Tomás, ¿tanto hace que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, tenemos que aquí brevemente señalar, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Hijo. Son dos personas distintas en el ser, en el seno de esa Trinidad. Pero todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Todo lo que caracteriza al Padre es del Hijo y es también del Espíritu Santo. Todos aquellos atributos de lo que Dios es en su divinidad son atributos que se pueden predicar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es Dios con nosotros, era Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y a través de Cristo hemos conocido a Dios. La palabra ahí en el original, en inglés dice que el Hijo lo ha declarado. Qué interesante. Lo ha declarado. Es como decir que el Hijo ha hecho una exégesis del Padre. ¿Qué quiere decir exégesis? Eso es lo que hacen los estudiantes de la Biblia. Cogen un pasaje y sacan del pasaje todo lo que hay allí en términos de enseñanzas. Pues Cristo vino a esta tierra y se encarnó. Y con su vida y con sus enseñanzas y con su obra ha hecho una exégesis del Padre. Nos ha declarado la gloria del Padre. Nos ha enseñado quién es el Padre. Nos ha enseñado quién es Dios. Con toda su obra, con todas sus enseñanzas, nos habla de quién, de Dios. Hermanos, ¿de quién se trata este libro? De Dios, porque se trata de Cristo. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que han entrado a la conversación de un grupo de personas? Y usted entra y entiende todas las palabras que están diciendo, pero no tiene idea de qué están hablando. ¿Cuánto le ha pasado eso? Oye, ¿de qué están hablando? Díganme, porque yo oigo, están diciendo y hablando, entiendo todas las palabras, pero no sé de qué se trata esta conversación. Hermanos, la palabra de Dios tiene muchas palabras, muchas proposiciones, y las personas entran en la vida de esta palabra y en las proposiciones de esta palabra y entran y entienden todo lo que dice, pero no tienen idea de qué se trata. Pastor, yo conozco la Biblia. Yo sé que tú entiendes las proposiciones de la Biblia. La pregunta es si tú has llegado al entendimiento de cuál es el contenido, el objeto de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Cristo la dio. La dio allá en Lucas, ¿recuerdan? Al final de Lucas. ¿Quieren ir un momentico ahí a verlo? Vayamos ahí, lo tenemos ahí al lado de Juan. Jesucristo, allí en Lucas, les dice a los discípulos en el camino a Emaús, estaban tristes, después llegaron allí a los demás, y Él les dice, comenzando en el 44 de Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese algunas cosas de la ley. Solamente la parte ceremonial de la ley. Solamente la parte judicial de la ley. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley,
de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús dice que la palabra entera, desde Moisés, toda la palabra de las antiguas escrituras, del Antiguo Testamento, se trataba ¿de quién? De Él. De Él. Cada vez que veíamos la ley, ya sea la ley judicial, ceremonial o la ley de los mandamientos, ¿de quién se trata? De Él. Hermanos, la palabra primero se trata de Dios. El tema de las escrituras es Cristo, no tú ni yo. Eso es muy importante, hermanos. Porque si nosotros vamos a las escrituras, primero para vernos en ella, vamos a entrar en una conversación donde entendemos todo, pero no tenemos ni idea de qué se trata. ¿Entendemos eso, hermanos? Es el sentido de las escrituras en su consejo completo, y después el ir a ella y desglosarla y estudiarla en sus partes y en cada una de sus proposiciones. ¿De quién se trata este libro? De la gloria de Dios. Del Dios de gloria. De lo santo, de lo perfecto, de lo sublime. De lo que no es como yo, la criatura, viniendo a este mundo. Esa es la gloria de Dios. Ahora, hemos dicho algo, pero no hemos completado lo que tenemos que decir. Porque si solo se trata de eso, estamos muertos. Si solo se trata del Dios de gloria, mostrando su gloria, la mostró allá en el monte Sinaí, y ahora en Cristo viene y la vuelve a mostrar. ¿Cómo la muestra? ¿Qué cosa es mostrar la gloria de Dios? En su carácter, en su naturaleza, el hablarnos de justicia y santidad divina, perfecta. Vamos un momentico allí a Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Allí en Mateo capítulo 5 comenzamos en el versículo 17. En Mateo 5, versículo 17, el contexto de lo que vamos a leer es el Sermón del Monte. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte? Recomiendo que lo lean. Mateo 5, 6, 7. Un gran discurso de Jesús. Ahora, algunos han dicho que aquí en los evangelios se revela el evangelio según Jesús. Unas personas respetadas por nosotros han escrito el evangelio según Jesús. Y miran entonces a Jesús como ejemplo, como aquel que vino a mostrar la gloria de Dios, que es Él siendo conformado ¿a qué? Al carácter perfecto de Dios. Es el divino, Dios, viviendo la naturaleza de Dios divina. Una vez más, hemos hecho una distinción entre el ser de Dios ontológicamente, quien es Él, como todopoderoso, ¿verdad? Todos los atributos, aquellos que no son comunicables, pero Dios también tiene estos atributos morales que están relacionados con los atributos no comunicables, porque la única forma que Él puede ser, no solo tener por derivación, sino ser santo y justo, es porque Él es Dios. Es porque Él es, que Él puede ser justicia y santidad. Cristo Jesús en carne. Dice entonces en este contexto de Mateo capítulo 5, y algo que quiero poner como reto es si este es el evangelio de acuerdo a Jesús. Si el evangelio de acuerdo a Jesús es no el hecho de que el creer es algo simplemente fácil, y Jesús nos llama a hacer algo más para poder tener salvación y vida eterna. Y hay algo más que Jesús viene y reclama, y ese es el verdadero evangelio. Porque es muy fácil simplemente creer. Ese no puede ser el evangelio. Y mira, vamos a leer las palabras de Jesús para entonces ver en sus reclamaciones el verdadero evangelio. Sí,
Vamos a ver, los invito a probar si esa tesis se mantiene. El Sermón del Monte. Lo que algunos dirían es el Evangelio, de acuerdo a Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo no vino para echar la ley de Dios a un lado. Eso sería para tratar de utilizar un término imperfecto humano, un suicidio divino. Dios nunca se puede suicidar. ¿Qué quiere decir con eso? Dios nunca puede dejar de ser quien Él es. Nunca. Cristo, que es Dios, hecho hombre y encarnado, no puede echar a un lado la gloria de Dios. No puede dejar de ser quien es Dios, porque Él es Dios. Y Dios no se puede separar de sus atributos, porque Dios y sus atributos es lo mismo. Por lo tanto, Cristo se hizo hombre no para echar a un lado la ley, sino dice para cumplirla. Cumplirla. En toda su extensión, en toda la extensión de la ley que revela el carácter y la naturaleza de quién es Dios, Cristo viene y Él es la ley. Él es la justicia de Dios. Él es la ley santa de Dios, encarnada, vivida a la perfección. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, este libro, antes de tratarse de tú y de yo, se trata de Dios. Ahora, se trata de nosotros, porque este Dios quiso mostrar su gloria vestido de nosotros. No se fue a la región angelical. No dio socorro a ángeles, como dice Hebreos, sino dio socorros a quienes, a la simiente de Abraham. Vino a hombres, vino a pecadores. Se trata de nosotros, porque se trata de un Dios que vino como uno de nosotros a poder cumplir la ley que Dios demandaba de nosotros. ¿Qué va a demandar Dios de su criatura moral? Dios no puede decir, voy a ser una criatura y voy a demandar de ella algo menos que mi carácter. Eso sería también un suicidio. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede aceptar de la criatura imperfección. Eso sería Dios tener comunión ¿con qué? Con el pecado. Por eso dice que Dios es muy santo. ¿Para qué? Para contemplar el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. En Él no hay ninguna impureza. En Él no hay ninguna maldad. Él es santo, Él es justo. Y al crear a una criatura espiritual con la capacidad en Adán de poder estar en esa justicia, le dice a Adán, ríndeme el culto y la obediencia que yo te pido, porque yo soy Dios, el Dios santo, el Dios justo, el Dios que no puede pedir menos de quien yo soy. ¿Qué te pide Dios? ¿Y qué le pide Dios a cualquier hombre, en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier estación de su vida, espiritualmente hablando? Su carácter, su perfección, su santidad, su naturaleza. Él no puede pedir menos. ¿Entendemos eso, hermanos? Y nuestra tragedia humana, es que el primer Adán no pudo darle a Dios y mantenerse en esa perfección, en ese pacto de obediencia a su carácter perfecto, a su ley perfecta. Y en Adán hemos caído todos. Y si Dios simplemente quisiera manifestar su gloria, y si todo lo que Dios haría fuera manifestar su gloria, algo pasaría en nosotros. ¿Quedaríamos qué? Muertos. Porque ese es el pago para aquellos que ¿qué?
que no se mantienen en el carácter de Dios, que no son conformes al carácter de Dios, que no son perfectos de acuerdo al carácter moral de Dios. Ninguna carne imperfecta se puede parar delante de Dios. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Por eso es que dice la palabra, por cuantos todos hemos pecado y estamos ¿qué? Del carácter de Dios, de su perfección, de su justicia, de su santidad. Por eso es que la palabra dice, no hay uno que llegue, no hay ninguno bueno. ¿Quién limpiará su propio camino? ¿Quién puede ofrecerle a Dios perfección en carácter? ¿Quién lo puede hacer? Pero Dios lo pide. Dios lo pide. Dice que Él vino para cumplir la ley. ¿Y qué pide la ley? Mira lo que dice la palabra al final de Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. ¿Qué pide su ley? ¿Qué pide su carácter? ¿Qué pide su naturaleza moral? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos. Eso es lo que te pide la ley. Perfecto no es la ley a medias. Perfecto no es ser maduros. Perfecto no es que yo tengo algunas cosas malas, pero he comenzado a hacer algunas cosas buenas. Si me hablas de eso, me estás hablando de algo, pero no de la ley. No de la ley. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a que cuando nosotros hablamos de ley, de la ley santa y justa de Dios, que estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de aquello que Dios es. Cuando nosotros hablamos de esa ley, tenemos que hablar de una ley que es como perfecta, de una demanda que es perfecta, como Dios es perfecto. ¿Entendemos si estamos hasta ahí? Dios la manifiesta, se la manifiesta a Adán, Adán cae. Sigue pidiendo del hombre su mismo carácter, su demanda moral, su ley. Y viene hasta Moisés y vuelve a explicar esta ley. Le da a Moisés la ley de mandamientos. La ley fue dada por Moisés. No quiere decir que en Moisés no había gracia. Vamos después a tratar de establecer eso. Pero el ministerio, la administración mosaica venía para poder establecer de una manera clara y sin dudas cuál es la demanda de Dios y el culto que Él pide. Y el culto que Él pide es un culto perfecto. How is that for a regulatory principle? ¿Cómo es eso para el principio regulatorio? El principio regulatorio es un culto perfecto. Cristo, aquel que le dio el culto perfecto a Dios. Aquel que vino, dice, para no abrogar la ley, no para echarle a un lado, sino para cumplirla. Aquel que podía ser perfecto. Y aquí hay una otra lección. ¿Por qué podía ser? No solamente hacer. ¿Por qué podía ser perfecto? Porque Él era perfección. Él era la justicia de Dios. Cristo es la ley. Cristo es la justicia de Dios. Por eso es que un día Dios va a juzgar a este mundo en justicia por el Hijo. Porque en el Hijo le va a decir a los hombres, esto es lo que siempre he pedido de ustedes. Pero ¿cómo se hace eso? Mirar al Hijo, así se hace. ¿Cómo es que se hace? Vengan, les voy a enseñar cómo se hace. Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Les voy a enseñar cómo es que se hace la ley perfecta de Dios. Cómo es que se puede ser y caminar en esta ley perfecta de Dios. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Cómo se puede ser justo de esta manera? De esta manera, no solamente en acción externa. La ley no es acción externa. Primero, la acción externa es un resultado de una disposición interna santa. Es el resultado de una voluntad y de afecciones santas, donde ni siquiera en intención, ni siquiera en pensamiento, ni en deseos hay rebelión contra Dios. Mirar a Cristo y ved la justicia de Dios. Vean el Evangelio según Jesús. Aquí está, el Evangelio según Jesús. Miren a Cristo y vean la justicia de Dios. ¿Seguimos? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo sigo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre, o lee novelitas ahí media cargaditas de Little Spice y otras corruptas por completo, como las 50 Grays, ¿cómo es? 50 Shades of Grey. O los que leen novelas de Corín Tellado, pasa por eso. O las novelas, El Gran Sultán. Sé que estoy pisando ahora. La ley. La ley. Porque ¿sabes por qué vas ahí? Porque hay algo de tu corazón malvado que resuena con eso. Que resuena con la fornicación, con la inmundicia y la inmoralidad sexual. Resuena con el adulterio, resuena con el chisme, resuena con todas estas cosas que el mundo nos da. Así que esto no solamente porque los hombres son usualmente los que miramos, ¿verdad? Las mujeres no miran. Cuidado, las mujeres. Cuidado. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, el Evangelio según Jesús. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Pues mejor es que te pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es mejor que entres tuerto al cielo, pero para que no mires más a mujeres o a novelas indecentes. Es mejor que te quites los ojos. Pero después sigue hablando. Y dice también, nos habla que la mano, si robamos algo, ¿verdad? Y nos habla de la mano, esas son acciones externas. Nos empieza a hablar de las cosas externas y nos empieza a hablar de las cosas externas y empezamos a mutilarnos externamente. Ya estamos ciegos y ahora nos vamos a ¿qué? Como hacen en el Medio Oriente, ¿verdad? Ellos conocen la ley. Y al que roba, ¿qué hace? Le cortan la mano. Qué bueno que Dios cumplió la ley judicial. Sharia law. Uy, my goodness. Y nosotros lo hicimos en la historia. ¿No crees en la Trinidad? Pues vamos a echarte un poquito de fuego. ¿No eres reformado? Pues vamos a bautizarte por inmersión. Solo es que vas a estar ahí por 10 minutos. Por 10 minutos. Te vamos a bautizar por inmersión porque tú quieres ser bautizado por inmersión. Empezamos a mutilarnos por la ley. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, quedamos mutilados. No solo mutilados, porque cuando seguimos leyendo, hermanos, dice cualquiera que repudia a su mujer, ¿verdad? Por carta de divorcio, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Pastor, yo nunca me he divorciado. ¿Y cuántas veces has repudiado a tu mujer en tu corazón? ¿Cuántas veces has querido cambiarla? O tu mujer. Ay, si yo tuviera Aaron Hutchner. Si el sultán fuera el que estuviera a mi lado. Ya estoy cansado de mi esposo, ya. O ya estoy cansado de la vieja. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Pecado
corrupción, maldad de tu corazón, maldad de nuestro corazón. Has repudiado en tu corazón, por ciertas razones no te divorcias. Sigue diciendo después, oíste que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cuando vengan a darte una galleta, no solamente pon una mejilla, sino voltéala y pon la otra. Cuando vengan a decirte un improperio, no solamente recibe el improperio, sino y tienes algo más que decirme. Cuando vengan a ponerte una carga y te digan lleva esta carga por 1 milla, no solamente llévala por 1 milla, sino ve más, llévala por 2. No solamente amar a aquellos que os aman y a aquellos que son de vuestra familia, de vuestro pueblo, sino amar a aquellos que os ultrajan y os persiguen y os maldicen y dicen toda clase de males contra vosotros. Amar a vuestros enemigos. Amad, ¿cómo amarlo? Perfectamente. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Cristo. El Evangelio según Cristo. Yo espero que ustedes estén detectando una nota de sarcasmo en el Evangelio según Cristo. Es el decir, aquí en el Evangelio, en el Sermón del Monte y en las demandas de Jesús, Jesús está hablando la buena noticia para el hombre. Aquí Jesús no está hablando buena noticia para el hombre. Le está diciendo al hombre, estás muerto. Porque al final del día, dice, todo lo que sale no es las cosas externas, sino salen ¿de dónde? Mateo 18. Por lo tanto, ya no solamente tenemos que estar mancos, cojos, sin oídos, sin ojos, sino tenemos que sacarnos el corazón y el alma. Tenemos que simplemente morir. Morir. Hermanos, lean este Sermón del Monte y pregúntense si este carácter que aquí se describe es lo que usted y yo hacemos. Si usted es sincero. Yo creo que esta iglesia está llena de personas sinceras. Yo lo creo. Ustedes se van a dar cuenta que nunca, jamás tenemos y nos movemos con esta perfecta justicia y carácter de Dios en nuestros mejores momentos, en nuestras mejores acciones. Sigamos leyendo ahora, hermanos, unos minutos más. Mira lo que sigue diciendo ahora el Señor. Versículo 18 de Mateo 5. Y a propósito, si ustedes quieren ver, yo les dije que necesitamos predicarnos la ley. Eso se lo he dicho implícitamente, pero no se los había dicho explícitamente. ¿Ustedes quieren ley? Claro que sí. Claro que necesitamos ley. La ley es importantísima, necesaria en la vida de toda criatura, no creyente y creyente, no regenerado y regenerado. La vida es necesaria. La ley es necesaria para todas las criaturas. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que debemos hacer y ser lo que Dios demanda. Alguien ha hablado de responsabilidad delante de Dios. Sí. ¿Tú sabes cómo tú te mantienes responsable de Dios? Por esa ley. Esa ley siempre, 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 antes de la regeneración, después de la regeneración. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Siempre te mantiene como bajo una responsabilidad delante de Dios, de darle el culto que Él merece. Siempre es la forma en que honramos la gloria de Dios. Si ustedes después quieren y necesitamos estudiar más la ley, vayan al Catecismo de Heidelberg y vean la exposición del Catecismo de Heidelberg de la ley. Esa es la ley que tenemos que oír. La ley que tenemos que escuchar todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
para no entrar en una conversación sin saber de qué se trata. Para entrar en una conversación y saber de qué se trata. Para no poder coger proposiciones de esta palabra. Si yo las conozco, mira, yo las sé, mira, yo sé de qué se trata esto. Tú no sabes de qué se trata esto hasta que esta ley no ha obrado en ti. La mutilación total y aniquilación. ¿Se dice así? Annihilation. Aniquilación. Y la aniquilación que la ley hace. Pastor, pero eso es solamente para los que no son hijos de Dios. Les pregunto, ¿Isaías era un hijo de Dios? Recuerden Isaías 6, no tenemos tiempo. Me gustaría poder explayarme en esto mucho tiempo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero piensen en Isaías capítulo 6 por un momento. La gloria de Dios, que es la santidad de Dios y su carácter, fue manifestada a Isaías el profeta. Isaías se mantuvo de pie ahí delante de Dios. Y qué bueno, la gloria, cayó la gloria. Isaías estaba, la gloria de Dios, la santidad de Dios está aquí. Nosotros somos santos. ¿Qué le pasa al hombre en la presencia de santidad? ¿Por qué es que vivimos con temor y temblor? ¿Por qué es que temblamos ante su palabra? Si hemos dejado de temblar ante su palabra y sus dichos y sus mandamientos, es porque hemos nosotros mutilado la ley de Dios. Y la justicia y la gloria de Dios la hemos manchado y mancillado. Porque lo que hace la ley de Dios y su carácter y su justicia cuando se manifiesta es aniquilar a un pecador. ¿Qué hace Isaías? I'm undone. ¿Cómo dice en español? Desecho. 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 Isaías podía hablar de grandes frutos en su vida. Era un hijo de Dios. Era alguien que caminaba en obediencia a los mandamientos, que buscaba formar su vida de acuerdo a los dichos de Dios. Era un hijo de Dios. Y sin embargo, al recibir la revelación de la gloria de Dios, Isaías cae deshecho. No, pastor, pero ya Dios no se manifiesta de esa manera. ¿Eso crees tú? Y no estoy hablando de que ahora caiga aquí una gloria. Esta es la gloria de Dios. La ley de Dios en este libro es la gloria de Dios. Y continúa hablando al pecador y a la criatura en toda circunstancia, pero continúa hablando con una fuerza de un carácter perfecto que aniquila. ¿Para qué aniquila? Y aquí es donde está la buena noticia. Dios dejó a Isaías ahí aniquilado. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando descubre la gloria de Dios en Cristo. Apártate de mí. Apártate de mí. Pedro, aniquilado por la gloria de Dios en Cristo. Y él no era el monte de la transfiguración. No. Reconociendo en presencia de quién está. Del carácter del Santo Hijo de Dios. Pedro responde de esta manera y así responde todo hombre moralmente declarando su propia muerte. Inmundo. Les hablé hace unos domingos de inmundicia, de prostitución y algunos se ofendieron, entiendo, pero tienes que dejar que esa ley te muestre que eso es lo que eres tú en ti mismo. Tienes que caer como Isaías bajo el peso de esa ley diciendo, yo soy inmundo, desecho, apártate de mí. Hermanos, cuando nosotros leemos esta palabra y escudriñamos sus mandamientos,
Esa debiera ser la reacción. ¿Sabe por qué no es la reacción? Por nuestro pecado. Vamos a crecer, crezcamos. Muere. Muere. Oh, mira lo que traigo, mira lo que hago. Really? Déjame darte más ley. Déjame enseñarte más el carácter. Déjame acercarte más a mi ley santa y la justicia mía perfecta. ¿Qué tienes? Tu justicia. Y no estamos diciendo que el Hijo de Dios no lleva frutos, que el Hijo de Dios no manifiesta obediencia, que el Hijo de Dios no es transformado. Afirmamos con la palabra de Dios que el Hijo de Dios, los regenerados, dan frutos en su vida. El fruto del Espíritu los adorna. La obediencia del Espíritu Santo está en ellos y los lleva a amar, a considerar, a desear esa ley y a buscarla y a querer rendir obediencia. Pero la ley es diseñada para mostrarte lo que debes hacer, pero no para darte el poder para hacerlo. Porque para eso te es dado el Evangelio. Porque el Evangelio llega cuando aquel pecador está muerto. Y no solo para el no regenerado. La ley viene y una vez más nos humilla todos los días. En la medida en que crezcamos espiritualmente y vamos a dar más frutos de fe, es en la medida en que cuando leamos esta ley y estos mandamientos, digamos, yo en mí mismo, este no es lo que yo hago. This is not me. I don't do that. Pastor, yo se lo hago. Pastor, mira lo que yo he hecho. Pues léelo otra vez. Porque la ley no te ha aniquilado. Por eso es, hermanos, por eso es que en Mateo 5 después dice, pero de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y ansí enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay otra forma de llegar a este versículo y entender sus proposiciones y no saber de qué se está hablando. Y una vez más, personas respetadas entran en esta conversación y dicen, mira, nosotros vamos a ser grandes porque nosotros no quebrantamos uno de estos mandamientos muy pequeños, le prestamos atención a todos y así le enseñamos a los hombres. Le enseñamos a cumplir la ley. Y con las mejores intenciones y los mejores entendimientos de proposiciones aisladas, entonces vienen y dicen, nosotros enseñamos a los hombres a cumplir la ley. En todos sus detalles. Nosotros hablamos de la, ¿cuál es la palabra? Godliness. De la piedad. Nosotros enseñamos que los hombres pueden cumplir, guardar esa piedad. Dios nos ha dado capacidad para guardarla, para cumplirla. Por lo tanto, ¿quién es el que va a ser grande? Vean esta exégesis, hermanos. ¿Quién es el que, esta exégesis no es la que les estoy endorsando? Esta exégesis es la que estoy criticando. Por lo tanto, el que va a ser grande entre ustedes es el que guarde hasta el más pequeño de los mandamientos y enseña a los demás a guardarlos. Porque el que no lo haga será llamado pequeño. Pregunta: ¿de quién está hablando Jesús aquí? Este es el sermón del monte, ¿verdad? Primero que todo, está hablando de quién. Pero ahora hay una crítica implícita a alguien. Porque Jesús está en una conversación con algunas personas en particular. Y ellos son lo que después nos dicen en el versículo 20.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven? Ahí está el evangelio según Jesús. Pregunta, ¿quién enseñaba al pueblo? Y les decía al pueblo, podemos guardar la ley, podemos justificarnos por la ley, y para hacerlo tenemos que prestarle atención a todos sus detalles. Y nosotros las guardamos y se las enseñamos a ustedes a guardarla. ¿Quién hacía eso? Y por eso van a ser llamados pequeños. No van a tener parte en el reino de Dios. Porque después, si no tenemos tiempo, ya se nos acabó. Vamos a ver que cualquiera que sea quiera ser grande en el reino de los cielos. Y Jesús llama a un niño. Pastores, porque los niños no tienen pecado. No. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse como uno de estos. ¿Qué es lo que hacen los niños? Confían, dependen, se entregan. Lo que no hacían los fariseos, porque ellos guardaban la ley y enseñaban a los otros a toda la minucia de la ley. Y Jesucristo viene y dice, ustedes quieren minucia de la ley, déjenme enseñársela. Y les enseña Mateo capítulo 5. Cuando nosotros leemos la minucia de la ley en capítulo 5, tenemos que decir, yo no soy grande en el reino de los cielos. Porque yo ni la puedo cumplir, ni le puedo enseñar a otro que la cumpla. Ni la puedo cumplir, ni le puedo enseñar a otro que la cumpla. Si hago eso, me pongo en el bando de los fariseos. Pastor, ¿quiere decir que no enseñamos la ley? No, me acabaron de decir que sí la enseñamos, pero enseñamos la ley como es, en toda la gloria y perfección de Dios. Porque cuando la enseñamos así, nosotros nos hacemos pequeños y nos damos cuenta que nosotros no la cumplimos, ni podemos enseñarle a alguien que la cumpla. Lo que podemos hacer es decir, ahora que has visto la gloria de Dios y te has visto muerto, corre a Jesús. Corre a Jesús, que no solamente es el ejemplo de la gloria de Dios, sino es el sacramento, el Dios a favor, la justicia a favor, la justicia con la cual soy justificado delante de Dios. Y no solo justificado, sino la justicia con la cual soy santificado delante de Dios. Porque de esa justicia por la fe, cuando corremos muertos, deshechos, a Jesús todos los días, diciendo como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús me dice, pero preséntate vivo de entre los muertos por la fe en la justicia del mediador, y yo voy a dar frutos a través de ti. Yo voy a dar frutos a través de ti por la sangre del pacto eterno. Ese es el cristianismo, hermanos. Esa es la exégesis correcta del evangelio según Jesús, la cual falta hoy. Hay un gran ruido de conversación allá afuera. Le doy gracias a Dios, porque por su gracia he podido llegar a este entendimiento y les puedo compartir de lo cual yo vivo. Porque ahora viene la parte práctica, es que de esto no es solo yo vivo porque gano un salario. En realidad yo no vivo del salario de la iglesia. Yo vivo de esto porque va en juego mi vida todos los días. La única razón de presentarme delante de Dios todos los días, una vez más, para servirle, es por la justicia perfecta de Cristo a mi favor. La única manera de volver a mirar a mi esposa en la cara es por medio de la justicia perfecta de Cristo a mi favor. La única manera de ser el pastor de ustedes es por medio de la justicia perfecta de Cristo a mi favor, delante de la cual tiemblo. Y no tiemblo perfectamente. Ahora alguien puede decir, porque la ley seguida del fariseo. No, pero yo sí tiemblo perfectamente. No, ni tiemblo perfectamente. Y por eso es que en esperanza estoy siendo salvo. Porque un día seré como los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles delante de la gloria de Dios? Querubines que ministran más cerquita a la gloria, se dan cuenta que la santidad de Dios
no se trata del hombre. No es algo humano, sino que vivimos por una santidad derivada a mi favor, la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, los tesoros de ella en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, una vez más a morir delante de tu ley santa, más vivir delante del llamado de tu evangelio y dar frutos de justicia a través de tu gracia, por tu Espíritu, solo por la fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo a través de la palabra, solo para la gloria de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén.